acuérdate que todos venimos a este mundo a ser felices. ¿Y cómo se logra la felicidad? La felicidad es un camino, es un trayecto. Tú estás matando la idea de innovación por tu lenguaje corporal, ¿eh? Pero bien decías, o sea, llegas a la junta y si tú empiezas con tus 20 ideas, pues ya mataste a todas las demás. Entonces, dales tiempo. El progreso o tu crecimiento es el cruce entre la preparación y la oportunidad. La Aunque tú no lo sepas, todos los días cuando te levantas, al lado de tu cama hay una caja que está llena de esferas, blancas, grises en diferentes tonos y una negra. Lo primero es que tengas claro lo que quieres. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en esta nueva temporada de CEO Deconstructed? El día de hoy van a escuchar una entrevista increíble con Eugenio Martínez Serna, CEO de Daltile por más de 39 años. Eugenio, tuve el gusto de conocerlo hace algunos años y de tener varias conversaciones con él acerca del tipo de liderazgo que lo ha llevado a mantenerse de una manera tan exitosa en la posición de director general dentro de Daltile, que forma parte de un grupo internacional llamado Grupo Mohawk y que recientemente hicieron una adquisición súper importante de Vitromex. Nomás para que se den una idea del tamañón de empresa de la que estamos hablando. Y Eugenio estuvo aquí con nosotros 1 hora pasaditas platicándonos cómo ha hecho para llegar y cómo ha hecho para mantenerse y tener tanto éxito dentro de su posición, pero también de ir acompañado. Él habla mucho de nadie se hace solo y Daltile y lo que ha logrado en estos últimos años es un ejemplo de eso. Entonces, no se pierdan esta entrevista con Eugenio. Eugenio, por platicarles un poquito de su currículum para aquellos que nos gusta saber de quién estamos hablando, les cuento. Él es ingeniero químico por el TEC de Monterrey, pero también tiene una maestría en Georgia Tech, tiene decenas de diplomados, el IPADE, de Lean Manufacturing, y él es un experto en el tema de calidad, pero pues más bien es un experto en liderazgo, y eso lo van a ver ahora en esta entrevista. Así que no se lo pierdan. Pocas veces tenemos la oportunidad de aprender de 40 años de experiencia y éxito, que no es lo mismo. Y esta entrevista es puro oro molido acerca de esto. Nos vemos pronto. CEO Deconstructed. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de CEO Deconstructed. En esta segunda temporada la estamos inaugurando con un invitadazo de lujo, Eugenio Martínez Serna. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas tardes, Diego. Muy bien, estoy muy bien y muy contento de estar aquí contigo para platicar algunos temas de interés que te puedan dar algunos puntos de vista de alguien que ya tiene rato en el trabajo. Muy bien, Eugenio. Pues muchas gracias por estar aquí y gracias por todo lo que nos vas a compartir de antemano, ¿no? Yo te conozco y he tenido el gusto de platicar contigo en algunas ocasiones de esto, específicamente de esto. Y en preparación para esta plática, tuvimos una preplática que para mí fue así como que, wow, le voy a tener que hacer repetir todo lo que ya me dijo. Así que pues, me disculpo de antemano, pero nada. Sé que va a estar muy, muy padre. Y con lo que quisiera empezar por la historia que tú tienes es cómo se llega a ser director general o cómo llegas tú a ser director general. Bueno, pues yo diría primero que esto se va dando en etapas y yo diría que todos pueden ser directores generales, es cuestión de proponérselo y estar atento a lo que tienes que hacer para lograrlo. Y es como otras cosas en la vida, o sea, en la firmeza de tus convicciones y las acciones que tomes para hacerlo es lo que, en la medida que lo vas a lograr. Hay que prepararse, hay que trabajar duro, hay que estar convencido de que quieres sobresalir, dar más del 100% en lo que haces. Y tratar de, sobre todo eso, y podemos hablar un poco más a detalle a qué me refiero, rodearte de personas más inteligentes que tú, que compartan la realidad y lo que quieres lograr en la vida. Muy bien, buenísimo. Y me acuerdo que me decías algo como, esto me encantó, de todos pueden ser directores generales. Eso es un statement poderoso, yo creo que esperanzador, pero en el sentido de esperanza así vaga, ¿no? Sino muy claro, y tu historia es un reflejo de eso. Decías, no es de cuna esto, ¿verdad? Esto se hace. Y creo que eso puede ser muy inspirador si recorremos en 3 minutos, bueno, si se puede, como, bueno, es que esto no se lo regalaron a Eugenio, ¿no? Sí, mira, como tenemos nosotros un cuadrito en la compañía que dice, aquí solamente creemos en Dios, todos los demás hechos y datos. Te voy a dar algunas cosas que se hablan de hechos y datos. Yo soy el último de una familia de 6 hombres y 2 mujeres, 8. En mi casa no había dinero. Yo estudié becado desde la primero de primaria. Me acuerdo porque se me quedó grabado. Pagaba 20 pesos mensuales en el Instituto Franco Mexicano.
Entonces, pues me di cuenta, mis padres no tenían dinero, pero lograron algo maravilloso que fue, que nos inscribiéramos en una escuela muy buena. Y me dijeron, pues está en tus manos, hijo. O sea, si tienes buenas calificaciones, la vas a poder conservar. Y estuve becado la primaria, la secundaria en el CUM, la preparatoria en el CUM, el tecnológico, beca préstamo. Me fui a trabajar un año a Japón y luego regresé y estudié una maestría en Georgia Tech becado, pagándole al CONACYT y al Banco de México. Entonces, ahí te das cuenta de que si haces con determinación lo que estás dispuesto a invertir para lograrlo, lo vas a ir haciendo, vas a irlo logrando. Yo tengo una vivencia personal que me marcó en la vida. A veces uno piensa que las cosas son imposibles. Y yo cuando era joven, y sigo haciendo mucho ejercicio, pero era corredor, corría 6 kilómetros. Y veía a un grupo de correcaminos, era el grupo en el que yo estaba. Se preparaban para correr 42 kilómetros. Y yo decía, oye, pero si yo corrí 6 y me cansé, ¿cómo es posible correr 7 veces esto? Es imposible. Una long story short, como dicen en inglés, me preparé para un maratón. Y cuando me preparaba en las corridas largas, ahí en la Calzada del Valle, a las 5 de la mañana, un domingo, veía que los carros venían de las fiestas o de las bodas y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Con llovizna y todo, ¿no? Entonces debería estar en otra parte, pero me propuse y me grabé en la mente el reloj de la meta. Cuando yo cruce este reloj de la meta, habré logrado algo que parece imposible. Y te quiero decir que en el Maratón de Nueva York, que fue uno de los 4 que corrí en los 80s, a la hora que das la vuelta y entras a la última parte de la carrera, que es enfrente de un restaurante que se llamaba Tavern of the Green, y están los cajones de entrada, porque pues, en aquel tiempo eran 14,000 corredores, ahorita son muchísimo más, yo quedé como en el 7,091. Okay. Y vi el reloj. No, pues empecé a llorar, ¿verdad? Porque iba súper abrumado o alegre de haber logrado algo que parecía increíble e imposible de lograr. Entonces, te das cuenta, y eso, te toman fotos al final de la carrera, y puse la foto al lado de mi escritorio y siempre me ha acompañado. Cuando te enfrentas a retos difíciles en la compañía, volteaba yo a ver la foto y decía, a ver, es otro maratón, hay que echarle ganas y sacar esto adelante. Pero no lo logra solo, o sea, es un proceso, ahí está a nivel personal, pero ningún director general, como ningún entrenador en un equipo múltiple de deportistas, fútbol, americano, soccer, va a lograr un campeonato si no tiene un equipo capaz y comprometido y compartiendo la visión. O sea, es una combinación interesante, porque no tienes que llegar a ser director general para formar un equipo, lo tienes que formar conforme vas avanzando en el proceso. Órale. O sea, lo haces con los compañeros cuando juegas en el fútbol de la juventud, cuando estás como jefe de un departamento. Entonces, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Combina ser congruente, de haciendo las cosas con el ejemplo más que diciendo las cosas, y rodeándote, como te decía hace unos minutos, de gente más inteligente que tú. Aquí lo importante para llegar a ser director general es encontrar un grupo de personas capaces, más inteligentes que tú y que vean la misma realidad. Cuando tú ves la misma realidad que el grupo de trabajo que está contigo, es mucho más fácil aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Sí. Y entonces, por eso la importancia de la realidad. Así es. Y entonces puedes alinear lo que buscas en conjunto. Y entonces unes esfuerzos. Y esto se combina con algo que es muy interesante, porque es medio idealista decirlo, pero acuérdate que todos venimos a este mundo a ser felices. ¿Y cómo se logra la felicidad? La felicidad es un camino, es un trayecto. La gente se siente feliz cuando tiene una realización personal, profesional, de la familia, de un ser querido. Entonces, en el trabajo son pequeños capítulos de realización personal que te llevan a vivir feliz y a divertirte en lo que haces. Entonces, entre más momentos de esos vivas a nivel grupal y te recompense el que vas logrando las metas, pues la gente se convierte en un círculo virtuoso y se levanta con ganas de ir a trabajar, y se levanta con ganas de aportar, y se levanta con ganas de sacrificar parte de lo que ellos están viviendo por el bien común del grupo que trabaja, porque eso es también muy importante. Muy bien. El sacrificio, y es algo, bueno, y el compromiso. Y a ver, te pregunto, para que aquellos que nos están escuchando,
los contratos de 30 días. Creo Ah, que sí. eso va... Me hiciste recordar un poco eso a la hora que dijiste, bueno, y de sacrificar un poco por el bien común, ¿verdad? Que quiere decir que hay un bien común, que en este caso es una compañía, está hablando del Así ambiente es. corporativo. ¿Qué es eso de los contratos de 30 días? Tienes que, como parte del proceso, conforme vas adquiriendo responsabilidades, tienes que adquirir la habilidad de decir que voy a vivir con un estrés. Y eso podemos hablar después, cómo lo balanceas y cómo logras divertirte aún con ese estrés. Pero no nos pagan por el esfuerzo, nos pagan por resultados. Si tú lo ves en los deportes, ves a Checo Pérez que hace una temporada extraordinaria y al siguiente temporada lo corren. Ves a los entrenadores de soccer que logran campeonatos y 3 partidos sin resultados y los corren. Y eso es la ley de la vida. Igual a los directores generales. Yo tengo 40 años en la empresa en la que trabajo. Y les decimos todos que tenemos contratos de 30 días. Cada 30 días mandamos los resultados y nos dicen, quédate otros 30 días. Y quédate otros 30 días. Y entonces eso no te debe de presionar, te debe de motivar a lograr que el mes y luego el trimestre y luego el semestre y luego el año lo logres. Y eso es parte de la adrenalina. Pero esa adrenalina está inyectada con algo que decíamos que es compartir la visión, compartir las ganas de llevar a la compañía a donde se han puesto de acuerdo en común, aunque tengamos que parte de nuestra visión la contemplamos por el bien común del grupo, porque una de las cosas que más daña a una organización es, le dicen en inglés, el undermining. El undermining. Cuando la gente no ve la misma realidad o aspira a la misma visión, eso daña mucho el progreso de la organización. Hay un libro que se llama Control Your Destiny or Somebody Else Will. Controla tu destino o alguien más lo hará por ti. Y ahí hablan de Jack Welch. Y dicen que hay 4 tipos de personas en las organizaciones. Aquellas que comparten la visión y la visión de los líderes y dan resultados. Ojalá tuviéramos puros de esos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso es el eje top X, top Y, ¿no? Ahí en el cuadrante. Así Muy bien. es. Y luego el otro extremo también es muy fácil. No compartes la visión y no da resultados, pues ese dura poquito, ¿verdad? Claro. Las otras 2 categorías Son las broncas y es la que tienes que saber manejarlo. Una es aquellos que comparten la visión y la realidad y se esfuerzan, pero no dan resultados. Ellos se merecen una segunda, una tercera oportunidad, pero eventualmente, si no da resultados, si no anota los goles, si no anota los penaltis, si no cabeceas bien o se te van entre las piernas los balones, tienes que ir. La más difícil es aquel que da resultados, pero no cree en los valores de la organización. Eso duele dejarlos, pero son muy dañinos si los dejas adentro. Se vuelven las manzanas podridas. Exacto. En el largo plazo es algo que no se sostiene, ¿no? Y eso es parte de lo que caracteriza a los directores generales. Yo quiero hacer un disclaimer aquí, Diego. Venga. Yo no soy el dueño de la verdad. O sea, hay muchos estilos de liderazgo. Yo creo que tu programa le da a la audiencia la alternativa de escuchar diferentes voces y ver cuáles son los factores comunes en esas voces que pudieran ser aplicables a lo que ellos hacen. Y habrá algunos que se parecen, pero hay matices. Yo creo que aquí lo importante es que cada quien se identifique en dónde se siente diestro, ¿verdad? Hay jugadores de fútbol, hay de básquet, hay de fútbol americano, hay tenistas, hay golfistas. ¿En dónde te diviertes? ¿Cuáles son tus habilidades? Porque un líder que no es auténtico es difícil que dure mucho tiempo. Claro. Me encanta eso de que nadie es dueño de la verdad, ¿no? Eso creo que es clave, ¿no? El entender que es hasta un símbolo positivo en el sentido de humildad intelectual, humildad de saber que todo le puede aplicar a alguien y nada puede aplicarle a alguien dependiendo de la situación en la que está. Pero me encanta también que estas conversaciones nos ayuden, y creo que a mí me han ayudado desde siempre y a la audiencia, a encontrar qué cosas se van repitiendo, qué cosas van pareciendo como las que, independientemente de la empresa, la industria, la carrera, pareciera haber ciertos patrones comunes, ¿no? No estoy diciendo que tú ahorita tengas toda la verdad, ¿no? Pero para ti, Eugenio, ¿cuáles serían esos patrones comunes que crees que le sirven a otros directores generales o que le pueden servir a estas personas que queremos aspirar a esos niveles? Decir, bueno, de todo lo que te podrían enseñar en la escuela del mundo, de la vida del liderazgo,
yo creo que estas 5 o estas 3 serían las que yo te recomendaría, ¿no? Obviamente desde tu trinchera, las que has vivido, ¿no? Sí, yo creo que hay ciertas características que van a compartir las personas que invites al programa. Y yo creo que la que más debe de sobresalir como un valor importante es la honestidad. Okay. O sea, tú tienes que tener una fe ciega en que la persona que colabora contigo es honesto. Porque la confianza es como la pasta de dientes, no regresa. Es bien difícil y lo ves a nivel personal también. Entonces, y es un poco generacional esto, ¿verdad? Y voy a tocar un tema familiar, pero ahora los jóvenes como que se entregan menos fácil. Nosotros en la generación que a mí me tocó vivir, nos entregábamos totalmente a la pareja o al trabajo. Y eso pues es frágil, o sea, es vulnerable. Entonces tú te tienes que entregar a tus colaboradores y tienes que compartir de que ellos no te van a pues apuñalar por la espalda, ¿verdad? Eso creo que es bien importante. La otra es que sean capaces. O sea, si tú tienes un motor de 4 caballos, no puedes estar en la Fórmula 1. O sea, tienes que aceptar que tienes que coordinar el esfuerzo de personas más inteligentes que tú y eso te va a exigir, primero, escucharlos, porque tienen mucho que contribuir. Pero es como un director de orquesta. O sea, tú tienes solistas sobresalientes. Son niños o niñas que desde los 5 años tocan el violín o tocan la guitarra y han desarrollado una habilidad que ni siquiera tú tienes. Pero aquí la gran clave es que tú puedas orquestar esos. Y nos lo ponían en tercera secundaria, cuando decían, si tú pones un carro y le pones 20 cuerdas en diferente ángulo o una sola cuerda y todos tienen de la misma cuerda, pues el resultado es diferente, sí, ¿verdad? Entonces, mira, yo te diría que el progreso de una organización, soy ingeniero químico administrador del TEC, o fui, ¿verdad? Lo puedo resumir en una ecuación, y muy sencilla. Hay un sumando en la ecuación que se llama hábitos. Y ahí envuelves los valores de la honestidad, el respeto, pues la asiduidad, la asertividad, la franqueza, la capacidad y la puntualidad. Vas creando los hábitos de la organización y por eso es importante que tus colaboradores los compartan. Porque si tú tienes un colaborador que es impuntual y tú dices que el respeto se empieza mostrando la puntualidad, no porque eres el jefe, vas a llegar tarde, sino al contrario, vas a ser el primero en llegar. Y él no lo comparte, pues vas a ir cuesta arriba desde ahí. Y es una cosa tan sencilla como la puntualidad, pero es una muestra de congruencia a la organización, ¿verdad? Entonces, ese es un sumando. El otro sumando son las herramientas. Tú como director general tienes que tener la responsabilidad de que haya cursos de capacitación, que la gente, si está en producción, pues tenga Six Sigma, Lean Manufacturing, causa y efecto. Y cuando estás pues, en otras organizaciones que tengas talleres de compras, cómo lograr las ventas. O sea, que la gente tenga su cinturón de herramientas profesionales y que se esté renovando y renovando la capacidad de autodesarrollo, de capacitación. Pero son 2 sumandos. Eso los envuelves en un paréntesis para multiplicarlo por la clave, que es el liderazgo. Tú como director general tienes que concentrar el 50% mínimo de asegurar que el liderazgo en tu organización sea el adecuado, en todos los niveles. Okay. Porque ahí está la clave. Como multiplica, si tú tienes, voy a irme al extremo, 0 liderazgo, de nada te sirve tener los hábitos 100. O las herramientas, es 0. Entonces, si tú le inviertes a eso, se va a empezar a dar, ¿verdad? Y tú lo ves en los equipos de fútbol americano. O sea, sobresalen los quarterbacks porque es un deporte que hace que sobresalgan. Pero la línea defensiva y la línea ofensiva son los que ganan los partidos. El pateador es el que hace, por ahí decía un cronista muy famoso que se llama Von Rossum, es el que gana el Super Bowl, ¿verdad? Interesante. Y lo vimos en el último Super Bowl, que fue 2 grandes líderes que fueron el quarterback, 2 grandes equipos muy capaces. ¿Cuál fue la diferencia? Yo te digo que el corazón. Los Eagles llegaron con más corazón a ese partido y le pusieron ese extra que a veces necesitamos en la empresa para generar esa idea.
que la crisis se convierte en una innovación, en ese optimismo para enfrentar un reto en lugar de un problema. O sea, ese es el tipo de liderazgo que tú tienes que fomentar y reconocer. Oye, me parece muy buena idea. Oye, y si le damos este carisma, oye, a ver, trabajen ustedes y desarróllenla. O sea, que la gente se sienta tomada en cuenta. Pero para eso hay que estar atentos. Y te aprovecho porque una de las cosas que yo te admiro mucho y que hemos platicado es estamos hablando ahorita como de liderazgo en la organización, ¿no? Y yo creo que algo que tú tienes mucho es un sistema operativo muy personal, un sistema operativo personal de autoliderazgo súper bien afinado. Me decías la vez pasada que hablamos, yo soy muy sistemático y desde ahí y tus notas y mis notas, y eso me encanta porque denota que tienes que autoliderarte, digamos, o lo haces muy bien, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, a mí, yo no pasa un día que no haga ejercicio, no pasa un día que no haga mindfulness o meditación, ¿no? Que yo tengo mis horarios para cenar con mi esposa. Y esa sistematización, de la cual comparto mucho, porque yo soy muy así también. O sea, a mí, la gente, yo siempre les digo cuando doy las pláticas de administración del tiempo, le digo, si no te ven raro es que a lo mejor no lo estás haciendo bien, ¿eh? O sea, si no te dicen, ay, ¿por qué haces eso? Es que a lo mejor no lo estás haciendo bien, porque pues si haces lo que todo mundo hace, pues todo mundo anda estresado y sin tiempo, ¿no? Tú no quieres vivir así. Al menos no el estrés del malo, ¿no? Como ahorita decías, de un buen estrés, ¿no? De que las cosas que te importen se note. Entonces, yo les digo eso, que alguna vez alguien me dijo, me acuerdo en Metalsa, me dijo, es que siendo tan así eres esclavo del tiempo. Dije, no, la disciplina, ya sé que esta frase suena muy rimbombante, ¿verdad? No la dije yo, pero la disciplina te da libertad. Porque justamente te permite, pues, comer con tu familia, cenar con tu familia, hacer ejercicio. Y yo sé que tú eres muy así. Y ahorita que lo decías de escucharlos, tú incluso ahí tienes esa práctica de la meditación para ponerte tu recordatorio de que hay que escucharlos, de que hay que empezar por oír a las personas asertivamente antes de sacar todas nuestras fabulosas ideas que siempre queremos tener, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de esa parte de tu sistema personal. ¿Cómo es la vida de Eugenio a nivel de autoliderazgo? Sí, es algo que se va construyendo. Y te voy a dar un ejemplo. En la primaria, cuando yo te decía que tenía que sacar buenas calificaciones, llegaba el viernes del CUM. Ajá. Y lo primero que hacía era la tarea. Hacía la tarea el viernes. Si no eres raro, no lo estás haciendo bien. La hacía el viernes en la tarde, acomodaba los libros del horario del lunes y ya disfrutaba del fin de semana. Y eso que dices tú, que dice la gente, oye, es que eres esclavo del tiempo. Yo con todo respeto digo que es una excusa para tratar de justificar que no dedicamos el tiempo a lo que nos permite desarrollarnos holísticamente. Creo que hay muchas personas, y es una lucha que tenemos que hacer todos los días, de no posponer las cosas. La procrastinación de las cosas es un veneno en nuestras vidas. Y no tienes que esperar a retirarte para ser feliz. No tienes que esperar a que llegue el fin de semana para disfrutar a tu familia. No tienes que esperar las vacaciones para vivir plenamente ese día, cuando cenas con tu esposa, cuando cenas con tus hijos, cuando tienes la oportunidad de tener una interacción como la que tenemos ahorita, en donde nos estamos enriqueciendo y estamos buscando compartir con los que nos oyen o nos ven. Decir, mira, esta es mi experiencia. No es la ley, no es la verdad absoluta. A lo mejor te decir, mira, yo tengo cientos de ideas que pesqué de personas que me ayudaron a salir a llegar a donde estoy. O sea, no se llegan solo estas cosas, pero hay que poner atención. Y la meditación te permite eso, ¿verdad? Te permite enfocarte, te permite afinar la presencia. Y cuando estás con un colaborador, imagínate que entra un colaborador a tu oficina y tu lenguaje corporal es, me estás quitando el tiempo, ¿qué se te ofrece? La persona va a decir lo mínimo nada. Que puede o nada, ¿verdad? Cuando dices, siéntate, qué buena oportunidad que vengas, ¿en qué podemos platicar? Pues te va a dar esa idea que a lo mejor te va a lograr que logres el mes y los 30 días del contrato. Tú estás matando la idea de innovación por tu lenguaje corporal. En cambio, cuando decías ahorita que en la mañana yo escucho mi meditación, yo hago mi meditación, porque en las 3 o 4 de la mañana, o 4 y media, me levanto yo a las 5, pues ya traes 20 ideas que quieres empezar a implementar, tienes ansia. Pero bien decías, o sea, llegas a la junta y si tú empiezas con tus 20 ideas, pues ya mataste a todas las demás. Entonces, dales tiempo.
Ellos también pensaron a las 4 de la mañana. Ellos traen también sus ganas de hacerlo. Entonces construyes esa confianza de hablar de cosas difíciles sin que te etiqueten, sin que te den golpes en la cabeza. Eso sí, pues hay que tener el accountability. Y eso no es que seas comprensivo y permitas que no se logren los resultados. Hay que escuchar, pero la gente sabe que hay una diferencia entre jugar como equipo y tirar los penaltis. O sea, el equipo te lleva a los 90 minutos, llegaste al empate, estás en la mejor liga, pero a la hora de los penaltis... Hay que meterlo. Hay que meterlo. Si no, te llevaste al equipo entre las piernas. Y eso es muy claro en la organización si quieres tener éxito. A ver, esta es tu responsabilidad. El accountability es parte de la organización y no es que te esté castigando, simplemente es que contamos contigo. Si tú quieres jugar en el Manchester, en el Real Madrid o quieres estar en la Fórmula 1, tienes que dar resultados. Me encanta. Y creo que debo haberte escuchado a ti, dime si fue así, que era la responsabilidad se te asigna y el accountability lo aceptas. O sea, desde ese punto de vista también, explícanos esa diferencia, porque creo que está padre que hablemos de accountability. A mí me encanta el tema y a ti es de las personas a las que más, no nomás he visto hablar de eso, sino que lo viven y lo han vivido en su compañía y lo exigen, ¿no? Sí, es que es muy importante que tú tengas la presencia para decir, yo fui responsable de este bueno o de este mal resultado, y que la gente sepa que tú estás dispuesto a aceptar la responsabilidad que se te asignó. Porque pues estás liderando a un grupo que tiene también colaboradores. Claro. Entonces, tiene que cascadearse ese accountability. La persona en nuestra compañía que está en el horno, pues está responsable de que las piezas salgan derechas y no se pongan chuecas. La persona que las inspecciona, la persona que las prensa. O sea, si esas personas, no te vas a acabar el número de inspectores para meterle valor que no agrega nada al precio o al costo o lo hace competitivo, porque no le tienes confianza, que es algo de lo que hablamos, y la persona no se siente confiable. Pero fíjate, lo que es importante es la información. O sea, la gente tiene que estar informada del resultado. Yo les digo, si usted entras a un estadio y ves jugar un equipo y no ves el tablero y dices, ¿quién va ganando? Pues no sé. Pues espérame, o sea, no se vale. Entonces, el hornero, el prensista en nuestra organización sabe minuto a minuto cómo va, para sentirse satisfecho. Y cuando tú pases, le digas, oye, Juan, qué bueno va el turno. Imagínate, o sea, Juan, vino el director, el gerente, el jefe de sección y me reconoció lo que estoy aquí sudando, mis 8 horas, y se da cuenta de que mi trabajo vale, porque una cosa sí te digo, todos somos iguales. En esta vida todos somos iguales, hasta químicamente si nos incineran pesamos lo mismo. Entonces, bueno, tú tienes que aplicar la regla de oro. Esto es lo que yo pienso, otra vez no soy dueño de la verdad, pero digo, tú trata a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Y no te vas a equivocar. ¿A ti te gusta que te feliciten en el cumpleaños? Pues felicita al compañero. ¿Te gusta que te den una sonrisa y te digan buenos días? Pues también hazlo con los colaboradores y con las colaboradoras. No hay fórmula secreta. Pero eso sí, walk the talk. O sea, tienes que estar dispuesto. Pero claro, conforme aumenta tu responsabilidad, pues el tiempo que tienes que dedicarle a eso es mayor, ¿verdad? Entonces tienes que dar el 150%. Si quieres seguir progresando. Pero sin sacrificar las cosas. Yo te decía, yo hago ejercicio. El año pasado hice 330 días de los 365 días del año. Algún tipo de ejercicio. Hiking, estrés, training, nado, la caminadora, de cualquier tipo. Pero ¿verdad? Tienes años además haciendo esto, ¿no? Sí, bueno, en los 80s corrí maratones, ya no corro porque quiero cuidarme las rodillas, porque vi muchos amigos que dejaron de hacer ejercicio porque se arruinaron las rodillas. Yo decidí caminar, luego el hiking, ahora nado, le combino a otras cosas, pero es parte de cómo sacar toda esa tensión, este relajamiento que me permite pues dormir y descansar para estar listo para el siguiente día. Y estoy seguro que es una pregunta que no nomás tengo yo, pero decir, a ver, ¿y a qué hora hace todo eso Eugenio? ¿No? O sea, y ahorita decías algo muy interesante, ¿no? Pues me despierto a las 5 y platícanos así a grandes rasgos estos hábitos que tú tienes hoy y bueno, a lo mejor que ha ido evolucionando con el tiempo, pero
eso, siempre ha hecho ejercicio. Ahora la meditación que incorporaste hace unos años. Pero me sorprendía también yo ceno con mi esposa. O sea, es parte de mis hábitos de éxito, ¿no? Porque creo que eso es importante para luego encontrar patrones en común. Habrá quien tenga éxito con hábitos distintos, pero yo creo que vamos a ir encontrando cosas muy parecidas con nuestros invitados. Sí, mira, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, medito después de alguna oración y mientras me preparo el desayuno, tengo un licuado de 20 ingredientes, soy muy sistemático. Tú y yo tenemos que hablar de eso, porque yo también tengo de todos mis frasquitos y todos mis suplementos. Así es. Así Bien, un poco de proteína. Entonces, eso me prepara, me sintoniza en que no llegue angustiado a la oficina. Llego a la oficina a las 7 de la mañana, trabajo, tengo algunas reuniones, viajo a veces a ver clientes, o sea, ahí varía, ¿verdad? Porque a veces viajo, claro. Varía. Si estoy aquí en la oficina, no como, me tomo una barrita de energía y le sigo porque me permite no tener... medito 10 minutos. Okay. Y a veces me relajo hasta perder un poco el conocimiento, ¿verdad? Pero de 9 a 11 minutos, esa es mi variación. Eso mediodía, güey. Así es, ¿sí? Exactamente. Órale. A la 1 de la tarde, que pues, la comida es entre 1 a 2 en general. Yo a ese momento me tomo un poco de proteína, me recuesto en un sillón y descanso 10 minutos. Buenísimo. Y luego le sigo en la tarde hasta las 6 de la tarde. Tengo un acuerdo con mi esposa, ya mis hijos, ya tengo nietos, ella se va a hacer sus vueltas de 6 a 8. Yo llego a la casa a las 6 de la tarde, hago ejercicio de 6 y cuarto a 7:45, el tipo que haya escogido. Y tengo un truco ahí. A ver. A veces llegas cansado y dices, oye, estoy muy cansado, ahora no voy a hacer ejercicio. Entonces, cuando hago ejercicio indoors, tengo una televisión y todos los equipos. Y digo, es que voy a ver la tele. Le digo a mi cerebro, voy a ver la tele. En lugar de comer papas en un sillón viendo la tele, pues voy a empezar a hacer ejercicio aunque no tenga ganas. Y ya cuando acuerdo ya estoy intensísimo en los 5 rounds, que las rutinas o lo que haya escogido. Y al final no hay día en que digo, qué bueno que hice ejercicio. Lo primero que llega mi esposa a las 7:30, cuarto a las 8, ¿hiciste ejercicio hoy, mi amor? Sí, hice ejercicio. Ah, qué bueno. Buenísimo. Significa que vas a tener un buen diálogo en la cena. Qué interesante. Y luego ceno con ella y con mis hijos. O sea, hay hijos que viven aquí en Monterrey, otros que viven en Estados Unidos, pero van 2 veces por semana a la casa y ahí casi siempre los escucho. O sea, somos muy intensos. Dice mi hija que somos unos medios muéganos porque tenemos mucha intensidad. Y dialogamos de todo, política, videos, en fin. Y como a las 9 ya me despido. Yo a veces se quedan ellos platicando con su mamá. Yo leo unos 40 minutos hasta que ya me canso y me quedo dormido. Y eso es mi día, ¿verdad? Entonces, eso es... Pero en este proceso, y volvemos a lo que decíamos de la calidad de vida, yo he viajado con mi familia por todo el mundo. O sea, yo los convencí a mis colaboradores de tener vacaciones de no menos de 2 semanas. O sea, una semana no te alcanzas a desconectar. Vete 2 semanas, viaja con tus hijos. Es el mejor dinero que puedes invertir, viajar a donde sea. Y pues a mí me ha tocado, por el mismo tipo de ingresos que he ido, empecé de becado, ¿verdad? Y te digo, y lo he compartido con ellos, hemos viajado. Y luego ahora se acuerdan pues de que la primera vez que fueron a tal ciudad fueron con nosotros y vas dejando pues esas huellas, porque al final de cuentas pues polvo eres y en polvo te vas a convertir, y entonces pues vas a dejar esas buenas memorias en la familia y en los nietos, y que duren un poquito más, unos 25, 30 años más de que tú te mueras, ¿verdad? Buenísimo. Entonces no tienes que esperar a retirarte para vivir intensamente, nada más hay que ser disciplinados para Exacto. darle los espacios definidos, organizarlos de tal forma que los llenes intensamente en lo que vas a hacer. Si es trabajo, trabajo. Si es divertirte, divertirte. Y si es descanso, descanso. Yo tengo lunas de miel. Perdón que hable un poco de mi vida personal, pero... No, por favor. Le digo que mi esposa es mi novia. Tengo 50 años de ser su novio. Somos novios. 47 de estar casados. Y les digo que cuando nos casamos nos pusimos de acuerdo para competir. Y cuando a veces tú dices, oye, competir como que suena, tiene un contexto negativo. Porque, oye, pues no se trata de competir en el matrimonio. No, lo que pasa es que competimos en hacer feliz a la otra persona. O sea, yo compito por hacerla feliz y ella compite por hacerme feliz, a ver quién gana. Y se convierte en un círculo virtuoso, porque
te concentras en lo positivo de las personas, en lo positivo de la relación. Y lo mismo pasa con tus colaboradores. Todos somos diferentes, hay que respetarlos. Pero encuentra esos procesos comunes. Yo tengo una comida mensual con mis colaboradores a partir de las 4 de la tarde. Es más, hoy Te toca. de aquí me voy a ir. Muy bien. Tenemos un Big Green Egg y nos qué juntamos padre. de 4 a 7 de la noche. Y pues ya convivimos, Cotorrear. a cotorrear. Entonces, te digo, es una combinación, es encontrar esas fórmulas que te van dando, que te das cuenta, no hay misterio. Otra cosa que yo les comparto y les invito a considerar es el autodesarrollo. Hay que leer mucho. Yo leo 40 minutos diario todo el tiempo. Y he leído novelas, he leído libros. ¿Desde siempre? Desde siempre. O sea, ok. Empecé en secundaria, había un maestro que nos hacía leer. Leímos El Quijote, fue el primer libro, no se me olvida, ¿verdad? Sí. Y ahí pues hemos leído de todo, mucho de autodesarrollo. Me permito recomendarles 2 libros. Al final te voy a preguntar Ok, por varios, ¿eh? ok. Así que no, échale. Pero para que Uno vayas es pensando en más de 2. Hábitos atómicos. Muy bien. Porque James ese Clear. te da un poco la guía de incorporar hábitos que parecieran no ser adecuados para ti y les vas sacando jugo y te vas dando cuenta de la satisfacción que te da. ¿Verdad? Y el otro es Outliving, del Dr. Atia, Ah, sí. que te permite darte cuenta que holísticamente tienes que buscar el ejercicio de fuerza y aeróbico como parte de tu alimentación, porque y dice algo que es muy importante, la calidad de vida, ¿verdad? Sí, creo que a Peter Attia fue el que le escuché de no es llegar a viejo, es envejecer bien. O sea, ¿para qué quieres llegar a viejo sin, enfermo, ¿no? O sea, él decía, no, es envejecer bien, ¿no? O sea, ¿para qué quiero vivir muchos años? Así Entonces, es. creo que eso está padre. Qué padre que te mantengas porque son libros contemporáneos, ¿no? O sea, y seguro que has leído muchas cosas a lo largo de tu carrera. Y que yo creo que algo muy padre que hoy tenemos es que, bueno, los autores cada vez se vuelven más buenos en hacernos entretenido, ¿no? En pasarnos como si estuviéramos leyendo una historia, ¿no? Y eso nos ayuda a recordar, ¿no? Tanto estos 2 libros creo que hacen mucho uso de eso. Y bueno, ahorita afortunadamente a mí que también me encanta leer, yo siempre les recomiendo algo que alguna vez escuché de la lectura fractal, que a lo mejor tú la haces, a ver si te la haces o no. Porque yo normalmente cuando voy a agarrar un libro y ya sé que lo voy a leer, pues voy y, por ejemplo, me leo los comentarios de Amazon. La lectura fractal habla de la metadata del libro. Me escucho el podcast del autor donde habla del libro, o me voy a ver la plática de TED donde habla del libro. Y todo me ayuda como a ver el libro de una manera más integral. Y eso me ayuda como a rápidamente entrarle a la lectura ya sabiendo un poco qué voy a encontrar. No lo sustituye, sino que lo complementa. Y eso se lo escuché a un chavo que habla mucho de este tema de reading, ¿no? Y le llama lectura fractal. Ya ves cómo son los fractales, ¿no? Sí. Entonces, dice, la metadata son como esos fractales del libro. Y los puedes usar para sentirte como más seguro de lo que vas a leer, ¿no? Y este mismo chavo dice leer libros como revistas. No sé si tú lo hagas. Y dices, bueno, ya más o menos lo entendí. Me voy a ir al capítulo 10, porque ahorita es el que me llamó la atención, ¿no? O sea, como que no los libros de autodesarrollo, o sea, no hay que necesariamente a veces leerlos como literatura. Pues, ¿de qué te serviría leer El Quijote a la mitad, no? Ahí no haría sentido. Pero yo a veces sí he hecho eso con libros. Lo hago seguido de que, mira, esta es la parte del libro que me quiero llevar. Pero si no le hice tantito esa investigación, como que no le encuentro las piezas al rompecabezas. Entonces, bueno, te lo platico porque creo que tú que lees mucho, no sé si lo hagas o no, si lo lees de pe a pa, pero creo que de alguna u otra manera me decías que tus hijos te comparten podcast, etcétera. Sí. Ahí vas complementando, ¿no? Sí, tienes muchísima razón y creo que son como los 2 o 3 géneros, o sea, para la cuestión de autodesarrollo, de estar al tanto de lo que está pasando, porque ahorita la velocidad, bueno, lo voy a tener que aceptar. Cuando yo empecé a trabajar, pues usábamos regla de cálculo, ¿verdad? O sea, es exponencial y te tienes que actualizar, ¿verdad? Entonces, mis hijos me guían para los podcasts, ¿verdad? Sí. Ahora los muchachos no necesitamos que lean, sino que escuchen, porque yo escucho y me duermo, pero ellos pueden escuchar o a veces escucho cuando estoy también haciendo ejercicio. Pero es muy cierto lo que tú dices, cuando son libros de autodesarrollo o de aprender o de hacer algunos skills o técnicas, no te leas el libro completo, infórmate y escoge la parte central. Si vas a leer a John Grisham,
¿verdad? No. Hay que leer la novela y hay claro. que disfrutarla. Sí. Yo te voy a decir una cosa, he leído todos los libros de John Grisham. No manches, Así ese es el que tiene como 60, ¿no? O sea, Sí, a través de los años, ¿verdad? Sí. Desde La Firma, que fue su primero, y hasta Buenísimo. película, ¿verdad? Sí, Tom Cruise. Así sí, es, sí. exacto. O Ken Follett, o sea, También. Tom Clancy. Porque me gusta. Yo tengo 3 tipos de libros donde yo leo. Uno es novelas como las que te acabo de escribir, otras son como los de autodesarrollo, Outliving, Hábitos Atómicos, Meditación para Trabajo, Liderazgo, los líderes comen al final, en fin. Sí. Y la otra es un poco un poco más de cuestión interior. Espiritual. ¿verdad? Espiritual. ¿verdad? Sí. Y entonces los lees dependiendo... y no los lees seguiditos, ¿no? No, Claro. dependiendo Muy de como cómo yo. me siente ese día, hoy tuve un día muy difícil, deja hacer algo acá, o sea, tengo un problema, déjame atacar esto, ¿verdad? Muy bien. Y siempre estar atento. Creo que eso es muy importante. Muy bien. Te quiero hacer 2 preguntas. Me quiero regresar a cosas que te quise preguntar, pero dije, no, vamos a seguirle al principio. Que seguramente podemos conectar también con, obviamente, el tema del liderazgo. Y la primera tiene que ver con los recordatorios, ¿no? Lo de la foto que platicabas de tu maratón. Que es un recordatorio, es un artefacto físico, ¿no? Físico y en este caso visual, de algo que no quieres que se te olvide, ¿no? Que quieres que constantemente esté el mensaje en tu consciente, no en tu subconsciente, ¿no? Y yo me he vuelto muy fan en los últimos años de entender a lo que me dedico, que te decía, a dar cursos. Un curso es un recordatorio. O sea, muchas veces yo me doy cuenta que lo que le estoy diciendo a los participantes ya lo han oído, ya se lo saben. Y me doy cuenta de que hay un grupo de personas que no es el momento para que lo estén escuchando. O sea, tienen mucho trabajo, están embebidos, están ocupados, están distraídos. Pero luego hay un grupo de personas donde les cae el momento preciso. O sea, les ves la cara, te lo dicen, te dicen, híjole, esto me vino en el momento perfecto. Y no es que no lo hubieran escuchado antes, es que era su momento. Entonces yo creo que por eso el desarrollo, la capacitación, a veces cumple una función de ser la primera vez que lo escuchas. Pero sobre todo en temas de liderazgo, la lectura, los cursos, estas conversaciones son recordatorios de lo que ya sabes que tienes que hacer, pero a veces nos olvida. Y he leído mucho acerca de esto y veo que, por ejemplo, en el tema del estoicismo que te decía, ¿no? Que el César llevaba siempre, dicen por ahí, que llevaba a una persona que le decía al oído en sus momentos de grandeza, que le decía, memento mori, memento mori, memento mori, que no se le olvidara que se podía morir mañana, ¿no? Entonces, él tenía pues una persona que le decía, ¿no? Pero entonces, Sí. ¿cuáles son esas cosas? Y yo tengo un token justamente que dice memento mori, que es como una moneda, ¿no? Que me compré para acordarme y la traigo en la bolsa, ¿no? Y yo nunca había tenido tatuajes y pensé que nunca me iba a poner uno. Y me puse justamente uno que estabas describiendo la conversación de podcast que escuché con Rick Rubin de lo del ejercicio. Un cuate, yo me quería clavar más con el tema de salud. Y un cuate diciendo que había pasado por un tema de drogadicción. Era muy deportista, drogadicción. Y luego sale y se vuelve maratonista y se vuelve muy famoso. Y dice, la acción precede a la emoción. Dice, porque tú nunca te vas a arrepentir de ir al gimnasio. O sea, no quieres ir. Pero dice, yo nunca me he arrepentido de un workout. Nunca he terminado de decir, chin, ¿para qué hice ejercicio? O sea, jamás. Dice, pero si nomás te basas en tus emociones, pues muchas veces no vas a hacer las cosas. Entonces, action precedes emotion, decía él. Y eso me sirvió tanto en un momento de mi vida que fue mi primer tatuaje. Nomás tengo 2, por ahora. Pero dije, yo quiero un recordatorio. Y luego en los cursos les digo, no los puedo invitar a que se pongan tatuajes. Pónganse post-its o pónganse fotos o lo que sea. Pero me he dado cuenta que la lectura, el constante aprendizaje, yo tengo pósters en mi oficina, esta serie de Ted Lasso, ¿no? Que habla de tener los lockers de los deportistas están llenos de estas frases de fortaleza, resiliencia. Hay algo detrás de estos recordatorios. Y a veces decimos, no, es que los valores nomás están ahí puestos en las oficinas y nadie los ve. ¿Tú qué sí has visto que funciona como recordatorios personales? Ya nos platicabas de la foto. ¿Y cómo le haces para que en la cultura de una organización no se nos olviden ese tipo de cosas? Sí, mira, ahorita acabas de recordar, te voy a dar 2 ejemplos otra vez, hechos y datos. Hace poco tiempo, de un proyecto que parecía imposible, que fue adquirir una compañía, 20 años estuvimos detrás de ella y por eso estoy ahorita todavía en la empresa, porque ya estaría en edad de no estar ahí, pero estoy acabando de darle forma a esa adquisición. Tenemos 2 años de haberla adquirido.
Y a veces cuando estábamos empezando a decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para apurar las cosas? Pues bueno, esta semana que entra vamos a trabajar en esto, en aquello. No quiero extenderme mucho, pero pusimos en las salas de juntas, ¿por qué no mañana? Entonces decíamos, oye, vamos a ir a ver la planta para ver qué maquinaria la semana que entra. ¿Por qué no mañana? A ver, vamos a hacer una lista, porque a lo mejor pues es que no hay vuelos o estás haciendo otra cosa. Vamos a ir destruyendo esos showstoppers que permitan acortar los tiempos, porque de manera natural decimos, oye, la semana que entra, dentro de 2 semanas, cuando se termine el mes, y entonces decimos, ¿por qué no mañana? Y tenemos otra que dice al lado, ¿le importa al cliente? O sea, lo que tú estás haciendo ahorita, oye, queremos hacer eso. A ver, ¿le importa al cliente? O sea, ¿el cliente va a tener impacto de esto? Y esos 2 recordatorios. Gran pregunta, sí. Al ponerlos y están evidentes en unas plaquitas. En unas plaquitas en todas las salas de juntas, de tal forma que no batallas en alinear al grupo de trabajo. Decir, oye, no, mira, vamos a hacer, oye, fancy, pero ¿le importa al cliente? No. Entonces no lo hacemos. Oye, ¿por qué no mañana se corta el tiempo? Y eso permite darle dinamismo. Wow. Y yo lo tomé de un presidente de la compañía a nivel corporativo que tomó la frase, aquella frase muy famosa de Nike. Cuando tuvimos una crisis hace algunos años en la compañía a nivel mundial, que ya salimos y ahora pues, somos la más grande del mundo, en una sala de juntas puso un tablero pero grandísimo que decía Just Do It. Entonces decía, a ver, just do it, o sea, hazlo, o sea, dale, porque necesitábamos ejecutar muchas cosas, que por cierto es otro libro que recomiendo, Execution. ¿Cuál? Porque hay varios. El de Ram Sharam. No, el Sharam y Mosley, sí, buenísimo. Ese es buenísimo, ¿verdad? De acuerdo. Escúchenlo. Háganle lo que quieran, pero gente como yo, pues léanlo, ¿verdad? Y subrayenlo. Yo agarré la costumbre de subrayar. Sí, yo igual. Ejecución es la tarea más importante del líder de la compañía. Me encanta. No es que dice, no, hombre, es que eso no es para mí. Ahí te lo dice, es lo más importante. Sí. Hay que tomar la tarea, hay que poner el ejemplo, hay que estar ahí. Oye, pues padrísimos estos dos. Ok. ¿Y tú tienes otros personales? Así a título personal, ¿qué cosas que tengas que digas? Mira, en el espejo de mi casa. Yo siempre tengo un calendario en donde anoto cada vez que hago ejercicio. O sea, para mí es una satisfacción sudar, terminar el ejercicio, el workout tachar. Y poner aquí, hice tal o tal ejercicio y le pongo el número. Y luego al final del mes veo cuántos días de ese mes hice ejercicio y al final del año cuántos días del año hice ejercicio. Y es un satisfactor. Y a veces eso hace que venzas esas pequeñas dudas que por cansancio o por excusa el cerebro te quiere jugar. Sí, no quieres perder tu racha. Estás compitiendo sanamente. Qué padre. Y hay que ser muy sistemático. Nosotros tenemos juntas, algunas, pero con tiempo limitado, o sea, con minuta, no hay ningún pendiente en la organización que no tenga en la minuta un responsable. Puede ser un grupo de trabajo, pero hay un campeón. Porque eso está muy bueno. Decimos, el accountable. Llegábamos a las juntas hace muchos años y cada quien hablaba del problema y decía, oye, ustedes traen los changos en la espalda y los sueltan aquí en la mesa y se van y me los dejan todos. Entonces, no dejen los changos, hay que repartirlos, porque no podemos con todo. Entonces, nos aseguramos que alguien coordine, es para realmente coordinar el esfuerzo y que sepas el score. Tu scorecard es muy importante. Buenísimo. Y mi otra pregunta, de lo que platicabas hace rato, que creo que lo podemos conectar con un tema, pues lo mencionabas recién, de la intergeneracionalidad y la gente que, creo que lo platicamos antes de entrar al aire, ¿no? De cuántos años llevas dando clases, la importancia de cómo te energizan las nuevas generaciones para luego también que la moneda de cambio no es que te paguen las clases, sino poder llegar a tu empresa y decir, me siento más conectado con estas nuevas generaciones. A mí me preguntan seguido, oye, generaciones más jóvenes, ¿no? Me preguntan los más chavos que me tocan en las empresas, pero entonces ya no estudio una maestría. Para mí es difícil porque yo estudié una maestría, ¿no? Y yo a veces viendo hacia atrás, como decía Steve Jobs, famosísimamente, solo hacia atrás se conectan los puntos, pues yo puedo tratar de conectar y veo conexiones de lo que me permitió mi maestría, pero yo no estudié lo que hago, ni en la carrera ni en la maestría, ¿no? Yo terminé en esta profesión de manera serendipia, ¿no? Vamos a decirlo así, pero yo siempre creo en la serendipia generada, ¿no? Generarla por diseño, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero me dicen, entonces ya no estudié una maestría porque yo ahorita veo que hay otras maneras de aprender y que hay empresas que no piden título. Y hay un patrón, no sé si en todos, porque no tengo la investigación tan clara, pero sí
a título de experiencia o anecdótico, que la gran mayoría de los altos directivos de una organización pues pasan por una experiencia parecida como la tuya de una maestría en el extranjero, el diplomado o la maestría o el seminario del IPADE, ¿no? Y entonces, a veces, cuando me preguntan eso, yo les digo, mira, todo suma. Todo lo que quieras estudiar suma. O sea, no es como que, no, ya no estudio maestría. Pues si quieres y puedes. Todavía no tengo la respuesta de es la mejor idea o no es la mejor idea. ¿Tú cómo ves eso hoy, no? Porque creo que hace algunos años era... Yo me acuerdo en Cemex, había un programa donde te pagaban la maestría y era como must para acceder y aspirar a ciertas posiciones. No sé si todavía lo hagan hoy, pero sé que ya no las pagan como las pagaban en su momento, de que sí, que se vayan todos. Entonces, ¿eso está evolucionando o no? ¿Qué opinas ahorita? ¿Qué le dirías a un chavo que te dice, oye, entonces, pues para ser director general, entonces maestría en el extranjero, en un Ivy League, y luego tengo que seguirle con el IPADE o no? ¿Cómo ves eso ahora? Yo creo que es cuestión, no hay fórmula secreta, pero es cuestión de probabilidades. O sea, tú juegas en el juego de la competencia. Y entonces los skills que tengas van a ser importantes. Claro que habrá gentes que no necesiten la maestría para llegar a ser director general, sobre todo si tienes lo heredado en el puesto, ¿verdad? Bueno, sí. Pero si tú tienes que hablar de una estructura de crecimiento, entre más skills tengas, o sea, vas a facilitar esa probabilidad. Es juego de probabilidades. Ok, entonces, buen punto. ¿Cuál quieres jugar? Y que no te sirva de excusa. Es que yo no la necesito. Yo te voy a hacer una confesión. Cuando yo estudié toda la vida becado, entonces terminé y yo trabajaba desde primero de la carrera. Bueno, trabajé en secundaria, en la preparatoria, pero ya tiempo completo, toda la carrera. Yo trabajaba estudiaba de 7 a 1 y trabajaba de 2 a 7 de la noche, todos los días, para poderme procurar los estudios y pagar la carrera. En aquel entonces el TEC era más flexible, entonces pues iba a los laboratorios, pedía permiso, pero, o sea, y cuando yo terminé, pues tenía una muy intensidad, dije, híjole, la maestría se me hace que no la voy a poder hacer, le tengo un poco de miedo. Ajá. Me fui a Japón a trabajar a Mitsubishi en un diplomado que ofrecía el CONACYT. Estuve un año allá aprendiendo de calidad. Viví como japonés con tatami, viviendo con el ufuru, que es el baño sin regadera. Vivía con la gente que trabajaba en la empresa en Mitsubishi. Me acuerdo de algunas palabras, ¿verdad? Pero cuando regresé, empecé a trabajar y me di cuenta que la necesitaba. En ese entonces yo la necesitaba, estoy hablando del 79, ¿verdad? Y pues me enfrenté a ese reto, puse mis exámenes y me fui a estudiar a Georgia Tech. Y me dio dos cosas, así como el maratón, me dio una confianza otra vez en ese momento que sí podía hacer las cosas, que no porque tenía que vencer esos miedos. Y logré, y entonces te da una confianza que después se proyecta en lo que haces. Claro que me expuso un conocimiento, me expuso una disciplina, conocí gente que después me ayudó. Claro. El networking, entonces no hay, vas haciendo procesos porque, bien lo han dicho muchas veces, el progreso o tu crecimiento es el cruce entre la preparación y la oportunidad. La suerte. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, en igualdad de circunstancias... Lo que sí controlas es la preparación. Exacto. Entonces, en igualdad de circunstancias, si tú tienes dos corredores y los pones a correr y uno llega primero que el otro, dices, pues están igual los dos, pero agarra el que corre más. O sea, te vas a enfrentar y conforme vas subiendo en la organización, pues esos pequeños skills, esa confianza que te dio el estar expuesto a tantas disciplinas, no significa que lo vas a obtener, pero aumenta tu probabilidad. ¿Verdad? Y si oye, pues yo me subo a un carro, no le pongo el cinturón, pues estás jugando contra las probabilidades, ¿verdad? Claro. O sea, no vas a chocar muchas veces, pero si llegas a chocar, si no traes cinturón es más probable que te mueras. Entonces acá no es la fórmula secreta, pero incluye herramientas, llena tu cinturón de oportunidades y luego dices, pues trabaja en parte del tiempo, participa en cuestiones sociales, hazte cuestiones de la comunidad. O sea, ese networking, todo eso te va dando skills que se notan. O sea, cuando tú haces una entrevista para un trabajo, pues muestras quién eres,
¿verdad? Claro. Y eso, entonces, no hay solución, es cuestión de probabilidad. Me gusta porque, y creo que vuelve al hecho de aquí no creemos más que en Dios. Así Lo es. demás son hechos y datos. Pues va conectado con, pues son probabilidades. Dios es la parte de la providencia, la oportunidad, la suerte. Lo demás hay que hacer la chamba, ¿no? Así es. Y aprovecho para preguntarte porque creo que es una analogía muy padre que se puede quedar las personas, ¿no? Que, de nuevo, esto creo que es son experiencias de vida, independientemente de dónde estés. Esta me gusta mucho lo que me platicaste de las pelotitas, de las probabilidades de las pelotitas que te despiertas todas las mañanas Sí. y ahí está la caja de pelotitas. Si quieres, cuéntanos. Sí, mira, este proceso de meditación, que es algo de lo que me arrepiento. No haber hecho antes. Haber empezado mucho antes. Yo tengo 15 años de hacer meditación, pero me hubiera gustado hacerlo desde mucho tiempo. ¿Por qué? Pues, para no dedicarle mucho tiempo haz de cuenta que tenía una televisión en blanco y negro y ahora tengo una en 4K. ¿Verdad? O sea, te da una perspectiva diferente la vida, te da una intensidad de una relación a nivel personal y de trabajo diferente. Y uno cree que la meditación es para los monjes tibetanos. Y realmente te das cuenta que no, que es algo como el ejercicio. Aquellos que me están escuchando, nos están escuchando, el ejercicio es algo que vas consolidando, es como una cajita de ahorros. Y de pronto te das cuenta de que ya no pierdes y no te enganchas en batallas inútiles. Había un conferencista, y ahorita voy a lo que tú decías, pero que me llegó mucho, escuché alguna vez, una de las personas que iba en el avión que hizo una película. Sí. En el un Potomac, conferencista. Sí, cuando aterrizó allá en Nueva York. Exactamente. El que es medio latino, ¿no? Así es. Cuate, sí. Y pues, Pues, voy a cuéntanos repetir esa, está rápidamente, buenísimo. ¿verdad? Pero Sí. rápidamente que dice, pues se dio cuenta que la vida cambia en un instante. Él iba metido en sus papeles, se apagan los motores de un avión y ¿qué pasa? Pues te vas a morir. En un instante estás enfrentando la muerte. Y se dio cuenta de la cantidad de tiempo que desperdició discutiendo cosas sin importancia con gente que le importa mucho. Entonces, a veces echas a perder momentos en los que, por esa falta de estar consciente de lo que estás haciendo, desperdicias, y el tiempo es el más escaso de los recursos. Entonces, ¿qué me habías preguntado para regresar? De las preguntitas, de las pelotitas. Ah, sí, entonces todos los días te da sentido de la vida. Entonces, sin que tú no lo sepas, aunque tú no lo sepas, todos los días cuando te levantas, al lado de tu cama hay una caja que está llena de esferas, blancas, grises en diferentes tonos y una negra. Y sacas una esfera blanca y hay agua caliente, el carro no está ponchado, a tu pareja no le duele la cabeza, tus hijos saben buenas calificaciones, la vida está perfecta. Hay grises, ¿verdad? Te duele la cabeza, o a tu pareja, te duele el estómago, no dormiste bien, y vas haciendo un poco la vida. Y hay una negra. Entonces, entre más esferas blancas le pongas a través de una buena alimentación, de un desarrollo profesional, de un estar en la vida, de esos momentos, de hacer ejercicio, le vas metiendo esferas blancas a esa caja. Puedes sacar mañana la esfera negra, pero métele probabilidades otra vez. Exacto, Entonces, por eso me acordé. No desperdicies, la vida nada más se vive una vez. Y yo les digo a mis colaboradores, si tú no eres feliz en esta empresa, vete a otra parte. No desperdicies tu vida, nada más vas a vivir una sola vez. Pero asegúrate que tú no eres el problema, porque si no, pues te vas a ir y vas a Va a ser lo mismo en otra otro parte, lado, ¿verdad? claro. Entonces, eso es parte de estar consciente, de dejar a un lado las excusas, y te das cuenta que esa meditación te da la perspectiva de decir, voy a gozar el día de hoy a plenitud. Y si estoy ahorita con Diego, voy a intensificar y voy a compartir mutuamente lo que podemos aprender uno del otro. Y aunque tengas tú 1000 problemas en otra parte o 1000 retos en otra parte, yo también, este momento lo vamos a disfrutar. De acuerdo, me encanta. Y quisiera pasar 10 minutos o menos en una sección donde te voy a retar a preguntas, como le dicen en inglés, rapid fire. A ver si se pueden así como de pa. ¿Cómo ves? A ver, ¿le intentamos? Bueno, a ver cómo me va. Muy bien, muy a ver bien. si lo repruebo. Porque creo que ya la gran mayoría de los puntos que quería tocar contigo me los has tocado y los hemos tocado de una manera muy, muy agradable, muy, muy padre, porque luego también resumir tanto, por eso lo dejo al final, pues se queda a lo mejor medio genérico, pero sí quisiera que la gente que a lo mejor va a ver una parte de esta entrevista en un pequeño video, Así pues es. que se quede a ver, que le pique la curiosidad de qué fue lo que platicamos toda esta primera hora de la entrevista. Dicen ¿Cómo los ves? conferencistas que hay que lograr la atención rápida, ¿verdad? Exacto, el punchline, ¿no? Así es. Vamos a ver si sacamos algunos A ver. punchlines ahorita. Claro que sí. A ver, si tú ahorita te preguntara una cosa que te hubiera... Ya me la respondiste, ¿verdad? Pero vamos a ponerla a ver si hay algo más.
¿Qué es algo que te hubiera gustado hacer antes en tu vida como director general y que dices, híjole, si lo hubiera hecho antes, me regresaba en el tiempo a hacerlo? Sin lugar a dudas, la meditación. O sea, le ha dado una calidad de vida extraordinaria a lo que te llena plenamente el día, ¿verdad? Y eso para mí es sobresaliente. Muy bien. ¿Qué tipo de meditación haces? De todo tipo. Ok. O sea, Ahí sí le has variado. Es que tengo podcast. Ok. Escucho en inglés, es lo Ok. que a mí me funciona. Y escucho a veces meditaciones guiadas. Hay una aplicación que se llama Healthy Minds, Ok. de la Universidad de Wisconsin, que esa me ayuda mucho porque haz de cuenta, como dices tú, oye, le está pegando, este cuate trae una cámara. Sí, me está viendo. Me está viendo, ¿verdad? Y habla de muchos temas, 15, 20 minutos escoges y te da un poco de guía. Buenísimo. A nivel de conceptos y que dice, sigue lo que estás haciendo, si estás lavando loza, si estás desayunando, tú sigue lo que estás haciendo, nomás está consciente de eso. Y luego hago una meditación de 10 minutos o 15 de respiración, la clásica, ¿verdad? Ok. Obsérvate, cuenta, ¿verdad? Bien. Thinking. Es una combinación. Muy bien, perfecto. Oye, a ver, igual, transportándonos al inicio de tu viaje, ¿cuál sería una recomendación práctica para alguien que está empezando o que trae esa aspiración de volverse director general o un director general, no quiero decir joven, sino recién? Te pongo, creo que el ejemplo te lo platicaba, decir, híjole, a veces, esto yo a veces lo pongo como analogía, pues estás empezando una startup, no vayas a buscar los consejos de Bill Gates ahorita. Porque pues, Bill Gates ahorita te va a decir que hay que salvar el mundo y que hay que poner una fundación. Piensa qué sería el consejo de Bill Gates hace 30 años, ¿no? A lo mejor no justo cuando empezó, sino cuando iba un poquito más adelante. Tú ahorita, si pudieras regresar a ese momento o si tienes una persona joven, ¿qué le dirías? ¿Le dirías lo mismo? ¿Le dirías algo diferente? Yo creo que es bien importante que tenga claro lo que quiere. Ok. Porque entonces aplicas las cosas que necesitas para lograrlo. Yo les decía a los estudiantes cuando daba clase, ahora nada más doy conferencias cuando me invitan. Si yo les digo a dónde van a ir de vacaciones, me dicen qué carretera van a tomar, los antros que van a visitar, ya tienen todo definido. Sí. Y yo les digo ahorita, ¿dónde se ven en 5 años a nivel de pareja, no pareja, personales, maestría, no maestría? Y les veo cara de incógnita. Entonces, ¿cómo pretendes llegar ahí? O sea, te subes al carro y dices, a ver, ¿a dónde me lleva? No. Entonces, una vez que defines lo que quieres, empiezas a incorporar los elementos. Oye, yo estoy poniendo un negocio. Pues me voy a asesorar con gente que sea familia, por decirte, y escuchar. O voy a contratar a una persona que sea experto acá. O voy a meterme en una empresa. Voy a tratar Parecido a lo que quiero hacer. Que tenga lo que quiero hacer, que me voy a divertir, que es el campo que me corresponde. Voy a autodesarrollarme. ¿Qué libros voy a seleccionar? ¿Qué podcast voy a seleccionar? Hay que tomar acciones. O sea, no dejar a la circunstancia el camino que yo necesito a incorporar para lograr lo que yo quiero. Entonces, lo primero es que tengas claro lo que quieres. Hace muchos años escuché, fíjate, no lo conocen seguramente los que nos escuchan, hubo un presidente en México que se llamaba López Portillo. No vamos a evaluar lo que él hizo, pero yo escuché una entrevista, casualmente cuando iba al trabajo, de él, ya viejo, Uh-huh. y le hicieron 2 preguntas, y me voy a permitir repetirlas. Dijeron, oiga, ¿usted cuándo supo que quería ser presidente de México? Dijo, cuando yo estaba en primaria, me decía la maestra, ¿qué quieres ser, José? Quiero ser presidente de México. Y eso es algo que te queda claro, que él lo logró. Habrá unos que buscan eso y no lo logran, pero te da claro que tenía perfectamente en su mente lo que quería hacer en su vida. Y luego le dijeron, ¿qué es lo que más le ha costado en este momento de su vida? Fíjate lo que dijo y casi se me salió en lágrima. Que me ayuden a ir al baño. O sea, para que veas que no te la creas. O sea, eres finito. Entonces, por eso, pues goza la vida y gózala plenamente, pero no me refiero a la fiesta, me refiero a que plenamente llena tus espacios de trabajo, de alegría, de interacción personal, que te deje cuando apagas la luz en la noche, todas las vías, la mayoría de las veces diciendo, este día valió la pena. Buenísimo, buenísimo. Ya recomendaste 2 libros. Recomiéndanos recursos a los que tú acudas para constantemente, o a lo mejor de manera constante, o no, ¿sabes qué? Te voy a dejar otros 3, ¿no? Te voy a dejar la revista que yo veo. O sea,
¿Dónde más podemos estarnos nutriendo de contenido valioso a aquellos que nos interesa este tema del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de las personas. Bueno, o de la vida en general. Así es. Yo creo que les invito a asomarse a Mindfulness. Ya hay muchos libros, hay que empezar despacito. Mindfulness para principiantes, Mindfulness para líderes, Mindfulness en el trabajo. Y no le tengan miedo. Yo me acuerdo, y te lo comparto, cuando empecé a hacer meditación, volteaba el reloj a ver cuánto me faltaba. Claro. O sea, porque es que estoy con 10 minutos, es demasiado, no tengo tiempo. Y te das cuenta que al contrario, el tiempo te rinde más y ahorita se te pasa como agua. Y no es que vas a lograr la mente en blanco ni te vas a elevar, es simplemente que te vas dando cuenta que te aterriza. Entonces, a nivel de libros, yo diría que se asomen a ese concepto. Y no dejen de asomarse a procesos de inteligencia artificial, ¿verdad? Que hay que tenerlos muy en cuenta y eso sería... Tengo una pregunta a ver si se puede con bullets. ¿Cuáles crees que son las 5 habilidades del liderazgo del futuro? O sea, del liderazgo próximo. Que dices esto, pues obviamente hablamos de muchas cosas, pero esto hay que traerlo en radar. Si eres líder ahorita o aspiras a tener una posición de alta responsabilidad en las organizaciones. Yo creo que hay que ser incluyente. Okay. Hay que estar al tanto de lo que la tecnología está procurando. Hay que mezclar la experiencia con la innovación. A ver eso. Porque en las organizaciones hay gente que tiene muchos años, pero es renuente a cambiar. Y hay gente muy joven que está cuestionando cómo hacemos las cosas. Entonces, como director general, tú tienes que hacer que esas cosas, aunque parezcan agua y aceite, se mezclen. Porque necesitan la experiencia, pero aquellas veces tienes gente que dice, no, es que tú no sabes, no lo has hecho. Y aquella muchacha que dice, es que yo estoy haciendo un challenge a eso. Entonces, nosotros, a nivel de organización, otra vez, ¿qué hicimos? Creamos una área que se llamaba Mejora. Okay. Entonces, hacíamos proyectos de mejora en donde las personas podían hacer challenge a las cosas que hacíamos a través de esos procesos. Entonces, bypaseaban de repente resistencias. Y luego vas cambiando la filosofía y los que estaban ahí atorados en su manera de ser, les dan apertura a esas cosas. Entonces, tú como director, como líder, tienes que tener ese arte o esa habilidad de mezclar la experiencia con la innovación o con las ideas que cuestionan el status quo. Muy bien, ¿verdad? Está muy bien, ok. Entonces hablamos de intergeneracionalidad, diversidad, tecnología y mezclar experiencia con innovación. Está perfecto. ¿Algo más que se te ocurra? Y yo me entretengo. A mí me gustan mucho las series de la vida real. Creo que es un poco capitalizar lo que otras personas hicieron. Hay un inventor que se llama Tomás Alva Edison. Sí. Le robamos en la compañía una frase muy famosa. Él tiene muchas, pero la que más nos impacta y la tenemos siempre en nuestros procesos de comunicación es: yo nunca trabajé en mi vida, solamente me divertía. Okay. O sea, es encontrar esa satisfacción en lo que haces, algo que te apasiona, que hace que el tiempo se te vaya como agua. Y parece difícil de hacer, pero no es tan difícil. No es tan difícil si pones atención. Muy bien. Últimas 2 preguntas que te tengo, creo. Vamos a ver si lo logramos. ¿Qué práctica de negocios te gustaría eliminar de las organizaciones? O sea, que dijeras, híjole, es que esto no entiendo por qué sigue pasando. ¿Qué práctica de las empresas, de las organizaciones tenemos que dices, me gustaría poderla eliminar? A lo mejor ustedes ya la eliminaron, pero que existe allá afuera, o quizá todavía no lo logran eliminar y dices, yo eliminaba esta. Ay, esa es una pregunta difícil, ¿verdad? Puedes escoger 2, si quieres. Sí. Estoy batallando para encontrar una, Diego. Okay. Pero yo creo que la burocracia. Okay. A veces el empowerment y el control es excesivo. Okay. Entonces, si tú vas generando un equipo, le tienes confianza, pues confía en él y dale chance de que no se entretenga en llenar formas, en tener que justificar ciertas cosas. Y tienes que hacerlo poco a poco, ¿verdad? O sea, y eso a veces te va a causar algunas tristezas porque vas a encontrar que la gente a veces abusa. Pero yo creo que eso le va a dar velocidad. Ahorita la velocidad es clave en el proceso, ¿verdad? Y el cliente, ¿no? Buenísimo. Y a lo mejor esto con lo que nos has platicado tanto del mindfulness es algo que
que no es una pregunta que a lo mejor dices nada, pero ¿te preocupa algo en las noches eso? Así como que además de las preocupaciones naturales de un papá, ¿no? Y de las cosas que pues, los preocupamos todos los que tenemos hijos. Esto que como dicen en inglés, what keeps you up at night? Si es que algo, ¿no? ¿Te preocupa algo desde el punto de vista de la dirección general o de la vida? Sí, mira, voy a nomás decirte qué tan serio es el mindfulness en nuestra empresa. Tenemos 2 salas de meditación y tenemos meditación en línea todos los días de 20 minutos para que te conectes. Ok. En vivo. ¿A qué hora? ¿En las mañanas? Tenemos en la mañana, a las 8 de la mañana, 8:15. Ok. Y luego lo dejamos grabado para aquel que... Y tenemos unos antifaces que dicen mindfulness, para que si tú la vas a poner a las 11, te pones el antifaz y la gente, gente te sabe ve, que estás ya estás en una sesión Qué padre. de mindfulness, ¿no? Órale. O sea, porque buen proceso. Es un proceso. ¿Qué me preocupa? Pues hay diferentes géneros. O sea, acuérdate, los que meditamos decimos el monkey mind, ¿verdad? Te está brincando. Es imposible parar el cerebro. Entonces, a veces agarra temas familiares, a veces agarra temas del trabajo, a veces temas existenciales. Y cada uno tiene su grado. En el sistema del trabajo, pues lograr el mes para que me renueven el contrato. El de los 30 días. Entonces, ¿cómo lograr consolidar ciertas cosas en el corto y en el largo plazo? Porque por los 30 días tienes que sembrar también para la siguiente temporada. En el momento en que dejes de innovar, te quitan. O sea, imagínate, yo soy un caso extraordinario, 40 años en la organización, 30 años de ser director general. No son muchas las organizaciones, por 2 razones. Porque tengo gente más inteligente que trabaja conmigo y que está dispuesta, que compartimos la realidad y la visión, que eso me ha dado un motor excepcional. Tengo ejecutivos, hombres y mujeres de primer lugar. O sea, eso es para mí súper importante. Entonces, eso es con respecto al trabajo. Y el accionista dice, quiero que me mandes la caja, pero quiero que me digas cómo va a estar el futuro. Entonces, esa combinación es importante y eso a veces pues, te despierta la noche. Ajá. En la cuestión existencial, bueno, pues ya estoy no sé si en la 7ª, 8ª o 9ª entrada de mi vida. Y te das cuenta que pues, la trascendencia es finita, ¿verdad? O sea, dicen por ahí que si logras durar, que se acuerden de ti después de 30, 40 años, ya es un récord, ¿verdad? O sea, claro, son nada más cuestiones y excepciones. Ser consciente de que, pues vamos, dependiendo de las creencias que tengas, o vas a ir a otra parte, o te vas a convertir en energía, o vas a resucitar, o vas a irte al cielo o al infierno. Sí. La idea que tú tengas, yo creo que lo que debe ser es que estés en paz, con un cierto grado de aceptar la siguiente etapa que el universo tenga destinada para ti, ¿verdad? Muy bien. Y a nivel familiar, ver feliz a mi familia y a mis amigos, ¿verdad? O sea, yo tengo un grupo de amigos, 12 amigos que desde la primaria somos amigos, hicimos amigas a las esposas, viajamos juntos, les decimos los ches, así le decimos. ¿Los qué? Los ches. Ok. Y nos juntamos una vez al mes a desayunar, viajamos en subgrupos de turismo. Es un privilegio, o sea, maravilla, y todavía vivimos los 12. Ya unos más carcachitas que otros, ¿verdad? Es un privilegio eso. Tengo un grupo de IQAs y ya no tuvimos tiempo, pero pues me tocó realizar junto con otros compañeros un viaje a Europa de estudios y fue una experiencia. Estuvimos 42 días con mochilas, becados por el gobierno holandés y el gobierno alemán, una semana con todos los pagados, y nació de una inquietud de decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Y pues hicimos rifas, y en fin, una serie de cosas que te da esa unión, ¿verdad? Entonces, mis amistades, mi familia, pues es muy importante para mí. O sea, el que auténticamente sientas que estás dejando un ejemplo en la mayoría de las casos, a veces, ojalá que sea más bueno que no tan bueno. Esos son los 3 géneros que a mí me ocupan. Nosotros no usamos la palabra preocupar. Okay. Mejor ocúpate, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que me ocupan a veces en la noche. Y a veces, cuídense, porque en la noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Sí, aparte. Entonces, no tomen decisiones. Sleep on it. Sí, exacto. Y en la mañana, cuando te levantas de una buena noche, vas a tener un poco más de claridad para tomar una decisión menos equivocada. Es un gran tip, exacto. Yo también creo que el famoso sleep on it es clave, tenerlo como principio. Así es una buena Eugenio, práctica. pues
Seguro que hay más historias que... Es más, tengo varias que te quiero preguntar, pero ya creo que lo vamos a dejar para una segunda edición, si ojalá la vida nos los permite y tú te animas a participar. Hay muchas otras cosas que sé que nos pudieras platicar, porque creo que ha sido una plática súper enriquecedora, llena de tips, llenas de vivencias, llena de experiencias que cualquiera que nos escuche, si está poniendo atención, como dices, las va a poder capitalizar a su favor. Entonces eso pues es la idea de estas conversaciones. Muchas gracias por estar aquí. Yo te agradezco mucho la invitación, Diego, y como decía don Francisco, ¿qué dice el público? ¿Qué dice? Pues bueno, este fue el primer episodio de la segunda temporada de CEO Deconstructed con un invitadazo de lujo, Eugenio Martínez Serna. Gracias por estar aquí. Yo estoy seguro que todos le van a sacar mucho provecho si están poniendo atención, como bien nos dice Eugenio, a todo lo que platicamos, a estas experiencias, hábitos, tips. Y pues nada más que agradecerte y esperando poderte tener en otra ocasión, Eugenio. Muchas gracias, Diego, por la invitación y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. CEO Deconstructed.